my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo en esta noche que nos permite estar nuevamente en su casa, para alabarle, dándole la gloria de Él, para alabarle y glorificar su santo nombre. Queremos dar la más cordial bienvenida a los hermanos que ya están presentes acá. Sabemos que hay nuevas regulaciones, pero ello es parte de la obediencia, ¿verdad?, al sistema de salud y a nuestro gobierno también. Gracias a Dios por ello. Y aquí estamos los hermanos que vamos a gozarnos en esta noche. Así que sea cada uno de ustedes bienvenido, mis amados hermanos. Y a los amigos que nos están viendo online en esta noche, también queremos darle la más cordial bienvenida. A los hermanos que nos están viendo también a través de online, queremos decirles, hermanos, los extrañamos, pero les amamos con todo nuestro corazón y nuestras oraciones siempre por cada uno de ustedes. Especialmente también estamos orando por nuestro hermano Domingo en la República de Chile, quien tuvo un accidente, parece ser que fue el día de ayer o hoy, pero lo lindo es que todo un pueblo acá en Canadá, que lo amamos mucho, estamos orando por él. Así es que saludos para usted, hermano Domingo, y a toda su familia en la República de Chile. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a adentrar en palabras de oración para darle gracias a Dios por este privilegio tan lindo que tenemos de estar acá en este lugar, alabando y glorificando al que vive y permanece para siempre. Padre del cielo, te damos gracias en esta noche por todo lo lindo y maravilloso que tú eres.
Es, Señor, un privilegio y un gozo estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, para bendecir su santo nombre, Padre. Queremos, Señor, que sea su Santo Espíritu quien ministre a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, cada una de nuestras vidas, Padre, a los hermanos que nos están viendo, a los amigos también, Padre, que en esta noche puedan recibir un toque especial de tu Santo Espíritu, Señor, que puedan ver que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos la oportunidad de ser salvos. Y dejarnos a su Espíritu Santo, que hoy en día nos da el gozo de nuestra salvación. Y por ello aquí estamos viviendo agradecidos por todo lo bueno que Él es. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 al 11. Si usted tiene su Biblia, gloria a Dios, puede usarla. Si no, tenemos la pantalla acá para que usted pueda leerlo. Gloria a Dios. Los hermanos que están en sus hogares también creo que pueden leerlo. Y en esta noche pues nos vamos a gozar. Gloria a Dios. Quiero decirles que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? En momentos difíciles, momentos de persecución. Pero Dios siempre está con su pueblo. Y este mensaje lo lanzó para la iglesia del Asia Menor. Y que hasta hoy en día habla por todos los hermanos y amigos que están pasando persecución por la causa de Jesucristo. El mensaje de Él en esta noche es que nosotros sigamos adelante. Dice el versículo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Quedan con nosotros nuestros hermanos quienes llevan las alabanzas. Que el Señor les bendiga. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies,
pies, alábale con todo tu ser. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y los enfermos se sanarán, mas con su Santo Espíritu. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las palmas, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Él está vivo, alábale con las palmas, alábale con los pies, aleluya, alábale con todo tu ser. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y los enfermos se sanarán, mas con su Santo
Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria a Jesús. Yo pensaba que los hermanos iban a seguir tocando y estaba todavía esperando que pasara el momento. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración al Señor primero que todo y después, no sé, vamos a estar dejando a mi hermano José Luis si es que va a salir con sus muchachos, sus jóvenes, amén. Y estaremos entrando en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias de estar aquí, Señor, delante de ti, en tu casa. Señor amado, te damos las gracias por cada hermano, cada hermana que están aquí, cada visita que ha llegado. Te damos las gracias también, Señor amado, por los que estén mirándonos de alguna parte, de algún lugar. Te pedimos que también los alcances, los bendigas, que prepares todos los corazones para que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual tú la vas a enviar en esta tarde y pueda fortalecernos a cada uno de nosotros, Señor amado. Bendice a cada familia, bendice a cada persona, a cada hermano que esté aquí en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Quiero darle gracias a Dios de que me permite estar con ustedes en este día. Estoy bastante agradecido con el Señor y por las cosas que Él viene haciendo en todos estos días con nosotros. Así que agradecemos a Dios por lo que Él hace. Yo en este día también quiero extender mi agradecimiento. Ya se fue el hermano José Luis, pero darle las gracias a Dios por permitirme trabajar con el hermano José Luis, con el hermano Santiago, su familia, con cada uno de todos ustedes, es decir, la forma en que como iglesia nos vamos desenvolviendo. Yo sé que se están pasando por días difíciles, todo está cambiando, se habla de una nueva normalidad, en fin, hay un montón de cosas que a muchos de nosotros, dependiendo cómo estemos, nos están afectando como quiera que sea, por las cosas que están pasando, pero confiamos en Dios y le doy las gracias a Dios por todos los hermanos que de una forma y de otra manera están aquí, otros en sus hogares hoy día, pero que como quiera que sea, en sus corazones están el sentir de empujar la obra del Señor hacia adelante. O sea, por eso doy gracias al Señor y en el día de hoy queremos que se queden ahí donde están, como están sentaditos nomás, y vamos a considerar el capítulo 5 del libro de los Hechos y posiblemente me esté recorriendo un poquito del capítulo 6, no sabemos si vamos a llegar hasta ahí, pero que quisiera que para comenzar el tema de hoy, quiero hablar en el día de hoy de la importancia que hay en que nosotros aprendamos la palabra del Señor, o sea, la importancia de aprender la palabra, lo importante que es conocer la palabra del Señor, amén. De eso queremos hablar en el día de hoy, de aprender la palabra, de esa importancia. Entonces, voy a leer en el verso 12 del capítulo 5 primero. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Voy a dejarlo ahí un ratito y quería que ustedes vieran algo que es importante que nosotros sepamos y lo consideremos siempre que leemos la palabra del Señor, y es de que en el momento que estamos leyendo,
está comenzando a producirse lo que se llama o se conoce como la restauración de Israel. Eso es lo que en realidad está sucediendo, la restauración de Israel, y por lo tanto mucha gente va a ser alcanzada por el Evangelio, porque para ese momento, antes de eso ya Cristo había venido, pero cuando Cristo viene se encontró con un problema grande. Y por ejemplo el problema que tenía era el de los judaizantes, ¿verdad? Que habían inventado una religión nueva. Y antes de eso, mucho antes de eso, en el libro de Oseas, en el capítulo 4 y verso 6 del libro de Oseas, dice de que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Así dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Aquí está. Dice, pero a veces nosotros leemos más que hasta ahí, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero si seguimos leyendo, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Quiere decir que no es que no tenían quien les enseñara, era de que no había el interés de aprender. O sea que cuando a veces nosotros nos conformamos con venir a la iglesia y escuchar el mensaje del día sábado, en este caso, pero después de ese día, ¿cuánto nos preocupamos de verdad de aprender más de la palabra del Señor? Y yo lo digo, por ejemplo, yo no estoy defendiendo en ningún momento a la iglesia, sino simplemente les estoy diciendo de que en el medio de nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de que todos los días jueves se está dando un estudio. O sea, los jueves hay estudios, aunque sea por Zoom, entramos en el estudio y ahí están. Y se está estudiando la palabra de Dios. Amén. Entonces, los días viernes están en la casa de mi hermano Daniel Mengíbar, un viernes sí, un viernes no, allá eso es en el norte. Pero allá también, eso también sale por el Face, y si usted no puede llegar hasta allá, lo puede mirar en el Face y puede escuchar el mensaje de los días sábados. Amén. Y los días viernes que no hay servicio en donde el hermano Daniel, estamos nosotros llevando un estudio en la casa del hermano Oscar Barahona, y tenemos algunos hermanos que nos están siguiendo y que están también escuchando los estudios, pero o sea que estamos dando lo que podemos dar de parte de nosotros como iglesia, para que el resto de la iglesia pueda tener un mejor contacto con la palabra del Señor. Entonces, cuando Oseas habla y dice que el pueblo se había perdido por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no tenían conocimiento de la palabra de Dios, sabían que eran pueblo de Dios, pero no tenían conocimiento de la palabra, no se preocupaban por aprender realmente. Y entonces él dice, por cuanto desecharon, ¿verdad?, la enseñanza, o sea, ellos mismos no quisieron aprender. Entonces, por no querer aprender, dice que por cuanto desechaste la enseñanza y desechaste mis mandamientos, porque por cuanto te olvidaste de mi palabra, yo me olvidaré también de tus hijos. Eso fue lo que le dijo el Señor. Más adelante, la nación, vamos a decir así, esa parte de Israel, lo que se llamaba la casa de Israel, fue tomada por Asiria y fue llevada cautiva. Y hasta la fecha de hoy que estamos predicando aquí la palabra, ellos no han vuelto, no han regresado completamente a su tierra. Y entonces, vamos a decir así, el Evangelio se está predicando, porque acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que una de sus misiones tremendas que tenía al regresar era buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ahí nos encuentra a nosotros también, y nosotros también somos tomados por el Señor y somos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál era el problema que el Señor estaba mirando? Que la situación que estaba la nación de Israel, el pueblo que él había escogido, era una situación sumamente difícil por cuanto no había conocimiento, y los que querían enseñar estaban enseñando mal, por un lado, y no le estaban dando al pueblo la enseñanza que el pueblo realmente necesitaba. Eso era por un lado. Y entonces, por el descuido del pueblo también, el pueblo no había adquirido suficiente conocimiento. Entonces ahora había una promesa que empieza a cumplirse a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo también. Es decir, de que
el pacto que él había hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá es ponerle un nuevo corazón, cambiar el corazón de carne, el corazón de piedra y poner un corazón de carne, poner de su espíritu en nosotros, y nosotros tenemos por eso el Espíritu de Dios en nosotros, para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Es decir, un sistema, vamos a decir así, en eso cambió el sistema, y de ahí para adelante, ahora empiezan, sus discípulos pasan un tiempo, todo el ministerio completo del Señor Jesucristo, y tenemos que entender esto, que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra encarnada. Y una de las cosas que más el Señor hizo durante todo su ministerio fue enseñar. Lo que Él más hizo fue enseñar, para que la gente pudiera aprender y entender la verdad. Y todos se sorprendían con Él por la forma que enseñaba, porque dice que la forma que Él enseñaba, toda la gente decía, enseña como alguien que verdaderamente tiene autoridad. Y Cristo la tenía y la tiene. Gloria a Jesús. Y nos las ha dado a nosotros también mientras tengamos la verdad de su palabra. Amén. Entonces, pasado eso, Cristo asciende, pero por todo el tiempo de su ministerio había preparado a estos discípulos para que ellos pudieran seguir expandiendo el Evangelio. Les dijo que se esperaran, estuvieron esperando en el aposento alto y se produjo en el día de Pentecostés el descenso del Espíritu Santo y cosas empezaron a suceder tremendas, terribles. Pedro predica, se convierten como 2000 almas en un solo mensaje y siguen avanzando. Es tan grande el avance de la iglesia que de hecho nosotros no podemos perder de vista algo, que tenemos un enemigo, ¿verdad? El primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley de la carne que está en nosotros? O sea, está en todos nosotros. Esa es la que nos hace aflojar, nos pone flojitos para las cosas de Dios. No sé cuánta lucha usted tenga, pero yo tengo lucha para orar, pero oramos, porque sabemos que el que no quiere que oremos es el enemigo, pero que influencia mi carne para que mi carne no se sienta bien, no quiera ir a las rodillas, pero ahí vamos, porque tenemos que batallar. Esto es una batalla, esta es una lucha, esto es una guerra, y tenemos que conocer la palabra. Conociendo la palabra todavía es mucho más fácil hacer las cosas en el Señor. Y entonces, cuando venimos a ver, viene el día de Pentecostés, se hacen las predicaciones, se salvan las almas, seguimos viendo a la iglesia que va prosperando. Usted va a ver, si usted ha leído bien el libro de los Hechos, usted va a encontrar de que esa iglesia empieza en una prosperidad tremenda, en el sentido de que las almas se empiezan a convertir. Dice la palabra del Señor de que más adelante en el capítulo 5, a la entrada del capítulo 5, cuando todos ellos habían vendido sus propiedades, en el capítulo 4, al final del capítulo 4, inclusive ahí aparece Bernabé, que había vendido todo lo que él tenía para ponerlo a los pies de los apóstoles, y ahí siguen apareciendo gente, y se aparece Ananías y Zafira, que no hicieron lo que tenían que hacer, no fueron sinceros, simplemente quisieron ganarse la admiración del pueblo, del resto de la gente, porque quisieron aparentar que ellos estaban entregando todo lo que le habían pagado por su propiedad. Pero en realidad ellos habían separado una buena cantidad de esa propiedad y se la habían metido a los bolsillos, pero después habían dicho, esto es todo lo que nos dieron por la propiedad. Como le dijo Pedro, ustedes no tenían que darnos todo el dinero a nosotros, todo es de ustedes. Nosotros no les hemos pedido nada, pero lo que ellos querían era dar a entender de que ellos habían puesto todo su dinero o todo lo que le habían pagado a los pies de los apóstoles. O sea que en otras palabras, como diciendo, nosotros no nos quedamos con nada, nosotros lo dimos todo, lo cual es una mentira. Y la iglesia que estaba comenzando era una iglesia que estaba en pureza. Y entonces, para que la gente entendiera que no se puede jugar con Dios, no se puede jugar con Dios, Dios procedió de la forma que procedió, que los dos murieron, y eso fue bastante notorio, y el temor de Dios todavía entró más. Y ese temor que entró no era sino con la finalidad de que la gente se dispusiera a aprender y a conocer y a entender de que es bueno servirle a Jesucristo. Amén. Salvar las almas.
Más adelante, en ese mismo capítulo, encontramos ahora, en el verso que leímos, dice que la mano de los apóstoles hacía muchas señales en el verso 12, y de ahí seguimos bajando, y dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no dice algunos, todos eran sanados. Estamos hablando, la iglesia en sí está comenzando, como decimos, arrancando con una fuerza tremenda. ¿Verdad que sí? O sea, con esa fuerza terrible, tremenda, pero hay un enemigo. Y en el verso que sigue, 17 para adelante, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Ese es el problema que existe hasta la fecha de hoy. O sea, en el tiempo de hoy, yo no voy a hablar de los judíos, pero le voy a hablar de que habemos un montón de grupos. El enemigo ha hecho su trabajo. O sea que habemos nosotros, nos llamamos pentecostales, hay bautistas, por ahí están los presbiterianos, por el otro lado están las otras diversidades de creencias, están los mismos testigos de Jehová, los adventistas, y seguimos por ahí, y todos clamamos decir la verdad, y todos, si nos encontramos unos con los otros, a veces no podemos compartir mucho porque puede llegar el momento en que ¡pum!, chocamos en esa parte donde no estamos de acuerdo, los dos grupos, y empieza a salir algunas chispitas, y ese nunca fue el propósito de Dios con la iglesia. ¿Entienden? O sea, por eso tenemos que escudriñar bien la palabra, porque estamos en días finales. Las cosas que están pasando, no estoy diciendo que ya es el fin de todo, ahora mismo, que ya va a pasar en bien poco tiempo, pero estamos bien cerca. Y entonces es cuando tenemos que tener la verdad con nosotros. Y tenemos que estar seguros en que estamos caminando. Que estamos caminando sobre la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tenemos que estar caminando en la dirección que Dios quiere que caminemos. O sea, tenemos que olvidarnos de denominaciones. Y tenemos que ponernos a pensar en pueblo de Dios, en creyentes verdaderos. Es decir, sin poner un nombre denominacional, sino simplemente saber que nosotros estamos guardando la palabra de Dios como hay que guardarse, que la entendemos, que la comprendemos y que la podemos compartir con otros. Amén. Y entonces que cuando alguien va a venir, porque una de las señales de los últimos días que iban a pasar, que Jesucristo la responde en el capítulo 24 de Mateo, lo primero que el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Esa fue la primera parte de toda la respuesta en el capítulo 24, y de ahí comienza. Y pronto vamos a estar mirando el capítulo 24 de Mateo, no hoy día, pero lo vamos a estar analizando y sacándolo, como decimos, a pedacitos, verso por verso, para que usted se dé cuenta. Porque mucha gente dice que ese capítulo, el Señor Jesucristo, cuando lo narró, no narró los hechos en el orden que venía. Pero yo estoy seguro que el Señor Jesús lo hizo en el orden exacto, que las cosas se iban a suceder y que van a suceder. Y por eso tenemos que ponerle bastante atención al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Entonces, cuando en una congregación está habiendo un verdadero avivamiento, a veces hay sectas, hay otros grupos, hay otras denominaciones que le entran celos. Cuando nosotros no nos debería entrar celos de ver que la gente está recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y se está salvando, y que es responsabilidad de quienes los están recibiendo en sus congregaciones de alimentarlos y de enseñarles la palabra.
Si usted piensa que les van a enseñar mal porque ellos no creen como usted cree, mejor asegurémonos todos de que estamos en la verdad. Entonces, si lo hiciéramos todos y nos enfrentáramos todos con todos como hermanos de verdad, yo creo que se podría hacer algo bueno. Yo creo que podríamos llegar a unas buenas conclusiones. Quizás hubieran algunas, pero cada quien estamos como que nos cerramos. No, es que es así. Y tenemos que aprender a que el único que tiene la razón se llama Jesús. Y la única verdad que hay es la que el Espíritu Santo de Dios, que escribió la palabra de Dios, nos la puede realmente revelar. Que no hay 20 interpretaciones, sino que solamente hay una sola interpretación de la palabra. Que la interpretación de la palabra no es privada, sino que es para que cuando el Espíritu Santo le empieza a revelar a todos sus hijos, a los hijos de Dios. Amén. Así que tenemos que entender la palabra del Señor, tenemos que ponerle atención a la palabra, tenemos que sacar tiempo para la palabra. Un texto que yo bastante repito con ustedes y nunca me voy a cansar de repetírselo, y se lo voy a decir siempre, es que como creyentes tenemos que entender que la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que si nosotros no hacemos eso y dejamos que empezamos a buscar las añadiduras, en vez de buscar primero a Dios, las cosas no van en el orden de Dios. Y nosotros tenemos que ir en el orden de Dios si ya estamos en el camino del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, si miramos, entonces seguimos leyendo y encontramos que primeramente si nosotros empezamos a tener éxito, y yo creo que estamos teniendo éxito, y yo creo que vamos a seguir creciendo, que yo sé que este es un tiempo difícil para todos, pero que va a llegar el momento en que de alguna forma Dios nos va a dar un tiempito, como decimos en mi país, un cachito, y en ese cachito vamos a poder conseguir y ganar esas almas que hay que ganar, que Dios ha puesto para que nosotros las ganemos y para que nosotros podamos predicarles y hablarles y enseñarles la palabra del Señor. Así que dice: y echaron mano a los apóstoles, los celosos, y le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero ¿qué pasa? Dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mejor dicho, sigan predicando la palabra, no se preocupen. Y fueron, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ven ustedes, no dicen que predicaban, sino dicen que enseñaban. ¿Por qué? Porque la enseñanza es lo que ellos tenían. Y ellos querían enseñar, y Dios quiere que enseñemos, y Dios quiere que todos nos preparemos como nos debemos de preparar, aprendiendo bien la palabra, para poderles enseñar a otros la palabra. Es importante. O sea que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Y entonces ellos estaban enseñando. Entre tanto que ellos estaban enseñando, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los que ellos se imaginaban que todavía los tenían presos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En otras palabras, ellos le estaban diciendo: han llenado a Jerusalén de su enseñanza y nos están culpando a nosotros de la muerte de Jesús. Y en el verso 29 ellos le respondieron, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Entonces yo les hago la pregunta, ¿a quién obedecemos nosotros? ¿Verdad? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para obedecer a Dios antes que a los hombres tenemos que conocer la voluntad de Dios. O sea, tenemos que conocer su palabra, para que cuando nos pidan que hagamos cosas que nosotros no estamos supuestos a hacer, no las hagamos, porque no vamos a agradar a Dios al hacerlo. Entonces, para agradar a Dios tenemos que conocer su voluntad. Y entonces ellos dijeron en el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, le dijeron eso. Y entonces dice que ellos se enfurecieron, estaban enojadísimos. ¿Se imagina lo que es haber comenzado ese ministerio? Está comenzando la iglesia, pero ya ellos están siendo perseguidos, ya tienen verdaderos enemigos, gente que ni siquiera se están fijando en las señales que Dios está haciendo y están levantándose contra ellos y empiezan a suceder cosas tremendas, maravillosas. Dios empieza a moverse, pero la gente que es fanática de religiones, o sea, eso se llaman ataduras diabólicas. ¿Ah? Son ataduras. A veces cuando uno se ata a una secta, se ata a una religión y no se puede salir de ahí, y entonces todo lo que hacemos lo hacemos por defender esa religión. ¿Ah? O sea que, por ejemplo, yo no estaría bien si yo solamente me pusiera a defender a los pentecostales, porque la iglesia donde estoy es de denominación pentecostal. No, yo no tengo que defender a los pentecostales, yo tengo que defender la palabra del Señor. Tengo que estar seguro de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. No, que no estamos haciendo una cosa que no está en la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Amén. O sea que eso es lo importante aquí. Y entonces dice que mientras están en esa situación, en esa problemática, hay odio contra ellos. Entonces iban, vamos a decir así, a abusar de ellos por creer en Jesucristo. Y cuando están haciendo eso, en esa situación, dice que se levanta Gamaliel, que dice que es un hombre que ustedes, si siguen leyendo, van a encontrar todo eso, ahí está. Gamaliel se levanta y habla con todos los que están ahí y les dice, espérense un momento, sáquenme a estos de aquí. O sea, que sacaran a Pedro y a los apóstoles de la sala donde ellos estaban. Sáquenlos, vamos a hablar ustedes y yo. Un saduceo, Gamaliel. Y Gamaliel habla con ellos. O sea que un saduceo, un maestro de la ley, uno que conocía las escrituras bien, el que le enseñó a Pablo. Pablo creció a los pies de Gamaliel. Es decir, él es el que los para y les dice, miren, hace poco tiempo un tal Teudas se levantó. Y dice que empezó a tener mucha gente que lo seguían. Llegó a tener como 400 personas, dice, en ese tiempo. Pero dice que cuando él murió, cuando Teudas murió, dice, todos los que le seguían desaparecieron. Después apareció este hombre, otro hombre que se llamaba Judas. No me acuerdo el otro nombre que tenía, pero también fue reconocido en aquel tiempo. Y dice que también se quiso levantar y tener su secta, tener su grupo. Pero dice que cuando él murió, Gamaliel está explicándole eso a ellos. Le dice, cuando él murió, todos sus seguidores desaparecieron. Entonces ahora él les dice, ¿por qué mejor no dejan las cosas como están? Porque si estos hombres que ustedes tienen aquí capturados no vienen de parte de Dios de verdad, lo que ellos están haciendo se va a deshacer, ¿verdad? Pero si ellos lo que están haciendo lo están haciendo de parte de Dios, posiblemente ustedes se encuentran ahora mismo peleando contra Dios mismo. Y ese es un verdadero problema, meterse con Dios. Entonces él les explicó eso a ellos. Y cuando ellos lo escucharon, como que entraron en sentido, se dieron cuenta, ya, tiene razón. O sea, lo único que, ¿por qué vamos a hacer esto? Si eso no es de Dios, entonces todo esto se va a terminar.
Y le hicieron caso, pero fíjense en esto. Antes de soltarlos, los azotaron. Le dieron una buena azotada a Pedro y a todos los apóstoles que estaban con él. Una buena azotada. Y después de esa azotada los dejaron salir. Y ahora bien, ellos salen. Verso 40. Y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amedrentaron, los amenazaron, les dijeron, les advirtieron, después de haberlos azotado. Yo no sé si usted entiende esta parte, porque cuando yo leía esto, yo me iba vamos a decir, me ponía en las sandalias de los apóstoles. Imagínense que eso pase en este tiempo, ahora, porque usted está predicando la palabra. Ahora, porque usted se comporta como un verdadero creyente en todas partes. Imagínense ahora la persecución que va a haber. Pronto se va a levantar una persecución contra nosotros. Pronto. Ya está levantada, mejor dicho, ya comenzó. Pero todavía no ha alcanzado estos lugares, pero hay un movimiento que quiere entrar y dominarnos. Nosotros somos lo que no estamos dejando, los creyentes, no estoy hablando de denominaciones, los verdaderos creyentes somos los que no estamos permitiendo que todas esas cosas se puedan desarrollar. Hay naciones que aunque no son creyentes, están deteniéndolos. Usted no sé si leyó las declaraciones del presidente de Rusia, alguien creo que o alguno de ustedes me la pegó en el grupo hace algún tiempo atrás, pero yo siempre me acuerdo que el presidente de Rusia, cuando vinieron y le dijeron a él que si ellos perseguían a los homosexuales, que si ellos, ¿por qué no apoyaban el matrimonio entre ellos? El presidente les dijo, miren, nosotros no perseguimos a los homosexuales en Rusia, no los perseguimos, no tenemos nada en contra de ellos. Si ellos quieren ser homosexuales, ellos pueden ser lo homosexual que quieran ser. Lo que no les permitimos a ellos es que enseñen a nuestros hijos, a los niños, o que le enseñen a alguien, o que promuevan su homosexualidad. El que lo hace, ese se va a la cárcel. O sea, esa es nuestra posición. Y ante esa posición, lo que se llama hoy día uno de los movimientos más grandes que hay, que es justamente la ideología de género que se quiere meter, porque ese es el plan general. No estoy hablando de que eso es todo, sino que ese es el plan general a nivel mundial. Entonces, esa es una de las razones que los está deteniendo. La otra parte que hay, somos gran parte de nosotros. No estoy hablando del pueblo cristiano, estoy hablando del pueblo del lado de nosotros, o sea, todos los que somos hispanohablantes, nuestros países, que todavía no todos nuestros países han accedido a que estas cosas sucedan. Ustedes saben el número, nada más en estos tiempos, que han muerto de niños por causa de aborto. ¿Ah? O sea que imagínense que el holocausto de los israelitas en la guerra con Hitler es absolutamente nada comparada con los millones de niños que han sido asesinados. Y escuchaba a un hermano decir que no sé si ustedes supieron, porque ustedes deben haberlo sabido, algunos de ustedes tienen que haberse enterado, de ese juicio que le hicieron a aquel doctor, que declaró en el juicio que él había hecho más de 30,000 abortos. Y según la ley del aborto, el aborto no puede ser después de 2 meses, si no me equivoco, ya no se considera aborto, si no estoy equivocado. Pero dice que cuando él hizo abortos pasando el tiempo, y cuando los niños salían con vida, él con una tijera les quebraba aquí en el cuello y los acababa y los terminaba. Y por esa razón fue que alguien se enteró de eso y lo llevó a juicio. Y en el juicio aparece una mujer que va a testificar que es también doctora y supuestamente también ejecutaba abortos, y le preguntaron a ella si había hecho abortos y ella dijo que también había hecho abortos y que había hecho más de 20 y tantos mil abortos. ¿Usted se imagina en el mundo que estamos viviendo actualmente? Entonces tenemos que ser verdaderos creyentes en Dios, porque el poder del enemigo
para tener cauterizada a toda esa gente, esta mujer era peor, porque a ella le preguntaron en el juicio, le preguntaron, ¿qué usted hacía si alguna vez le salió un niño así que salió con vida? ¿Usted hizo algo con él? Ella dijo que sí, le había salido. ¿Y usted qué hizo? Pues yo lo ponía, dice, en una sabanita limpia y lo dejaba ahí para que se muriera. O sea, ya no pueden haber sentimientos, hermano. O sea que dice que en los últimos días la maldad se iba a multiplicar, ¿verdad? Y la maldad es vivir totalmente en contra de la palabra de Dios. Eso es maldad. Y eso que esta gente estaban haciendo es tremendamente terrible. Y eso que estoy hablando de los abortos, que son millones de millones de millones de niños muertos, hermano. Así, de esa forma. Alguien más decía algo sobre esto. Y dicen que, por ejemplo, casi la mayor parte de las mujeres que abortan por causa de la presión y de la fuerza de lo que hay de la sociedad actual. Entonces dicen que muchas de ellas, las que abortaron porque el esposo le pudo haber dicho, no estamos en condiciones de tener otro niño más. Otras pudieron simplemente porque no estaba casada ni nada y quedó embarazada y de repente por miedo a sus padres o a la reacción de ellos, de alguna forma lo llegó a hacer y alguien la influenció. Y todos los casos, dicen, de este tipo son por influencias de otras personas que están detrás del caso y por ciertas presiones. Uno de los personajes que están en contra del aborto dijo que por qué no dejaban y aislaban a las mujeres que estaban en esa situación y las dejaban solas, aunque sea un día, 2 días, que pensaran bien acerca del asunto. Y lo hicieron. Ninguna de ellas abortó. ¿Saben por qué? Porque su naturaleza humana, su parte como madres que son, no les impidió llegarlo a hacer. Es decir, estamos en tiempos bien difíciles y nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso. Entonces, como iglesia tenemos que saber doblar rodillas. Como iglesia tenemos que conocer la palabra del Señor. Como iglesia tenemos que saber los tiempos en que estamos. Estos son los comienzos, nosotros vamos a hacer los finales. Nosotros somos los que estamos preparando el camino del Señor. Ahora, nosotros somos como Juan el Bautista fue en aquel tiempo. Y no podemos tener miedo de decir la verdad. En la lista del libro de Apocalipsis de los que no van a heredar el reino de los cielos, los primeros en la lista son los cobardes. Y dice que nosotros los que estamos en el Señor, aleluya, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Y el espíritu que nosotros tenemos es un espíritu de valentía para que digamos la verdad, no para que la callemos, no para que digamos, bueno, allá hay que respetar a la gente, a ver conforme ellos sientan, pues ustedes saben, uno nunca sabe, hay que ponerse en la situación de ellos. No, pero hay que decirle la verdad, porque no podemos estar pasándolo, como dicen en mi país, decimos por agua tibia, sino tenemos que decirles la verdad. Están haciendo bien o están haciendo mal. Y lo tenemos que decir por medio de la palabra del Señor. Entonces, bueno, me salió un poco por ahí, pero esa es la situación que hay para nosotros hoy. Por eso tenemos que conocer la palabra y tenemos que tener la fortaleza para enfrentar todo lo que se nos viene encima, porque lo que yo les estoy diciendo va a llegar bastante pronto. Quizás este es uno de los países que nos mantenemos un poquito afuera de todo el asunto, pero va a llegarnos también y vamos a tener que enfrentarnos con aquello. Entonces, dice que ellos salieron de la presencia, verso 41 del concilio, gozosos. No salieron adoloridos, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. O sea que, porque ellos entendían que todas las cosas que pasaban era para que ellos ya no enseñaran la palabra y seguían enseñando la palabra del Señor, porque es importante enseñar la palabra de Dios. Pero yo les decía a ustedes antes, pónganse en las sandalias de ellos. Cojas esos latigazos, esa fragelada. Y usted piensa que no va a llegar, espérese, usted lo va a ver. O quizás ya está pasando en muchos lugares, hay un montón de lugares que nosotros en los que no estamos, pero están pasando estas cosas.
odian a los cristianos, los aborrecen. Hacen un montón de escarnios con ellos ya. Así que tenemos que considerar aquello. Tenemos que pensar en aquello. Tenemos que pedirle a Dios, tener una buena relación con el Señor para que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos mantenga, nos sostenga. Y que no nada nos amedrente, hermanos, sino que siempre Él nos dé las fuerzas que necesitamos para seguir hacia adelante. Y yo quería llegar hasta el final del capítulo 6, pero se los quiero leer un poquito. Dice en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Empezaron a tener problemas ahora en la iglesia porque las viudas de los griegos, o sea que ya los griegos estaban ahí adentro de la iglesia, quiere decir que ya estaban ganando un montón de gente que no eran judíos solamente, y empezaron a aumentarse en la iglesia, y ellos empezaron a quejar que sus viudas no eran atendidas. Y entonces los 12 convocaron, fíjense lo que hicieron, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, convocaron a la multitud de los discípulos, quiere decir, convocaron a la gente que eran discípulos, quiere decir que estaban aprendiendo la palabra y que ellos le estaban enseñando a ellos para que aprendieran la palabra, que se estaban capacitando. Y entonces, cuando dicen eso, reúnen a esta multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, nosotros tenemos que saber cuál es el trabajo que Dios nos ha dado a cada uno dentro de la iglesia. Y tenemos que dedicarnos a ese trabajo que Dios nos ha dado. Porque todos juntos, haciendo nuestra parte, vamos a sacar la iglesia hacia adelante. Dios nos va a dar una victoria gigantesca. Amén. Entonces, ellos entendían eso, que nosotros no hemos estado, nosotros somos 12 testigos de la vida de Cristo. A nosotros no nos contaron acerca de Cristo, dicen ellos. Nosotros caminamos con Él todos los días. ¿Ah? Nosotros estuvimos con Él después de resucitado. Lo vimos con vida. Y nosotros fuimos enseñados por Él en todo el tiempo que Él desarrolló su ministerio. Entonces, no es justo que nosotros estemos, lo haríamos, no nos molesta atender las mesas, pero nos va a distraer del tiempo de lo que Dios nos ha mandado que realmente hagamos y para lo que Él nos preparó. Así que consigan ustedes 7 personas que estén llenos del Espíritu Santo. Ese era el requisito principal. Que sean discípulos, que tengan conocimiento de la palabra, para que ellos se encarguen de esto, para que ellos organicen toda esta situación y arreglen todo el problema. Entonces las viudas de todos sean atendidas en forma justa. Nosotros posiblemente hemos fallado, nos hemos distraído, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero vamos a dejar que ellos hagan ese trabajo. Y así lo hicieron. Y en el verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y entonces miren lo que dice el verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, o sea, de los que estaban aprendiendo la palabra, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, cuando nosotros trabajamos para el Señor y nos preocupamos por hacer lo que hay que hacer para la obra del Señor, Dios bendice la obra, hermano. O sea, por eso, vamos a decirlo así, no seamos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia. Este es un momento que es bueno. Este es un momento agradable. Este es un momento donde podemos hablar la palabra y la podemos compartir. Este es un momento en que todos somos edificados por la palabra del Señor. Pero más tarde vamos a salir de la iglesia. Más tarde usted va a tener que regresar a su vida cotidiana. Pero allá en su vida cotidiana, acuérdese que es mejor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allá afuera, acuérdese de que estamos pasando ya por tiempos que ya nos están dando señales de que el tiempo se va terminando.
y que Él pronto va a venir. Y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Y no podemos estar solamente preparándonos sin hacer nada, sino que trabajando en la obra del Señor, en lo que podamos trabajar para la obra del Señor, en lo que Dios nos ponga en el corazón, en lo que Dios nos disponga para trabajar en la obra del Señor. Ganar las almas, porque es tiempo de ganar las almas. Quizás por el adelanto que hay, por la situación que hay a nivel mundial, por la pandemia que se está produciendo, pero al mismo tiempo por todo lo que está pasando, aparte de eso, de los inventos, del aumento de la ciencia en general, y todo eso se haga un poco más complicado, pero no, hermano, vamos a predicar la palabra, vamos a alcanzar las vidas y vamos a trabajar para el Señor de la mejor manera posible. Vamos a doblar rodillas porque yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios y yo creo que el Dios que estaba aquí es el mismo Dios que está acá con nosotros hoy. Y que aunque estemos en los días finales, que aunque usted no haya visto los milagros que se estaban viendo allá, los vamos a ver, posiblemente los vamos a mirar. Dios va a hacer cosas maravillosas, hermano, porque vienen tiempos difíciles y Dios nos va a guardar en esos tiempos difíciles. Nos va a ayudar, nos va a dar la mano. Dice, fíjense solamente en esto, Esteban, verso 8, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese era solamente un diácono de la iglesia, pero estaba buscando a Dios, doblaba rodillas, había aprendido la palabra, conocía la palabra, y dice que Dios hacía prodigios y señales entre el pueblo a través de él. Y en el verso 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ese era Esteban. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y yo les digo una cosa, Esteban no se dio cuenta. Usted no se da cuenta cuando Dios, aleluya, pone de su gracia en usted. Usted no se da cuenta lo que Dios puede estar haciendo a través de usted, donde quiera que usted vaya, cuando usted está verdaderamente buscando a Dios de verdad. Amén. Ese era uno de los diáconos. ¿Saben que otro de los diáconos, que fue Felipe, entró solito a predicar a Samaria, solo, en la persecución? Y cuando entró a Samaria solo en la persecución, allá se levantó una tremenda iglesia, una tremenda obra, por un solo hombre que entró a ese lugar. Imagínense ustedes, o sea, lo que Dios puede hacer a través de una persona. Una persona. Dios no necesita un montón de gente, Dios necesita una persona. ¿Ah? Y entonces nosotros no somos uno, somos muchos juntos, unidos en el Señor. Y cada uno haciendo lo suyo por su lado. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Yo la estoy viendo, pero la quiero ver más grande todavía. Yo creo que con Dios hay que ser como era Eliseo. Hay que ser greedy en las cosas de Dios. Hay que ser ambiciosos en las cosas de Dios. Hay que querer lo más que podamos lograr en Dios, hay que lograrlo en Dios. Hay que alcanzarlo en Dios, porque eso es bendición para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestros hermanos que están alrededor de nosotros, para aquellos que nos odian inclusive, porque aquellos van a ser alcanzados también cuando el poder de Dios se empieza a derramar en medio de la iglesia del Señor, en medio del pueblo de Dios. Amén, hermano. Así que entendamos esto. Preocupémonos por aprender su palabra. Pongamos de nuestra parte en ese lado. Aprendamos la palabra de Dios. Aprendámosla bien. O sea, si yo creo saber mucho, de todas maneras yo enfrento mi conocimiento, porque yo quiero estar seguro que estoy en la razón. No hay nada de malo en que usted exponga lo que usted cree, lo que usted sabe, lo que a usted le parece. No hay nada de malo en eso. O sea, lo importante es que podamos emparejarnos, podamos mirar por la palabra cuál es lo más saludable, cuál es lo mejor,
y entender y llegar a un criterio. No es cuestión de pelearnos, es cuestión de hablar, porque en lugares como los que estamos, venimos de muchos diferentes lugares y puede ser que pensemos de muchas diferentes formas, pero para eso estamos aquí, para unificarnos. Y la idea del Señor y el propósito de Dios es que seamos siempre uno. Así que tratemos de ser ese uno. Dejemos que esa oración que hizo el Señor Jesucristo se cumpla, que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Así que seamos uno en el Señor, uno en el conocimiento, uno en la palabra de Dios. Amén. Dios me los bendiga a toditos, a todos ustedes, hermanos. No sé si el hermano Santiago tiene anuncios. Yo lo voy a dejar con el hermano Santiago. De mi parte, que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Gracias, pero no sé si quiere subir o... No, aquí está muy bien. Gloria a Dios, hermanos. Estamos fuera de la señal.